casi el verano sobre nosotros, es tiempo de misterios aquí en Radio Nacional. Algo que hacemos en directo cuando es la 1:06, 12:06 en las Islas Canarias, con los saludos y la bienvenida de todo el equipo del programa. David García y Jorge Delgado se encargan esta noche de la parte técnica, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y además Juan Gómez y Luis Miguel Domínguez en la redacción, y en su nombre, este que os habla, Miguel Blanco, os da la más cordial bienvenida a esta nueva cita con el misterio. Como siempre, tenemos formas de comunicar con todos vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio, RN. Por WhatsApp, 633 50 50 11. Y en el mail, espacioenblanco@rtve.es. Y antes de comenzar, dar las gracias a todos los que asistieron en Teruel a ese congreso, Teruel Mágico, y a nuestro programa. Muchas gracias a todos. Qué bonito fue sentir vuestra presencia, calor y cariño. Muchas gracias. Tenemos más salidas. El próximo sábado, día 30, estaremos en la Feria del Libro con otro programa especial. Será de 6 a 8 de la tarde y os esperamos en el stand de Radio Nacional de España con un programa súper especial. Y ahora más, el día 13 de junio estaremos en Canarias, concretamente en el Teatro Leal de La Laguna, con otra aventura a la que ya estáis todos invitados. Y para hoy esto es lo que os hemos preparado. Hoy nuestro viaje nos guiará a enclaves a veces desconocidos, inaccesibles y sagrados. Para muchos es el lugar donde habitan los dioses y están en todos los continentes de nuestro planeta. Nuestro primer invitado lo ha llamado montañas sagradas. Y junto a él, hoy queremos emprender una aventura hacia lo sagrado y más desconocido de nuestra tierra. Será nuestro primer tema. Pero seguiremos tratando de descubrir lo que nos depara el futuro a través de la inteligencia artificial. Esto es parte de los argumentos que hoy están preparados para llenar este espacio en blanco. Y como siempre, tú eres nuestra principal y nuestro principal acompañante. El día 13 de junio estaremos en el Teatro Leal de La Laguna, en la isla de Tenerife. Y eso que habéis escuchado y algunas sorpresas más nos esperan. Pero ahora es el momento de saludar a nuestro primer invitado, Raúl Ferrero Martínez. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Miguel. Buenas madrugadas. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Un placer tenerte de nuevo. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Compagina su trabajo con la afición al mundo del misterio, del folclore popular y de la España mágica. ¿Por qué? Te pregunto. Bueno, porque empecé ya con este camino hace aproximadamente en el 2019, 2020, cuando publico mi primer libro sobre brujería, y a partir de ahí pues ya no he podido parar. Brujas sabias y malditas, oficios mágicos y ocultos, Valencia hereje, autómatas y cabezas parlantes, Valencia ciudad mágica y legendaria, y tu último trabajo, Montañas Sagradas. Algo que nos ha impresionado y que vamos a tratar de descubrir contigo, si te parece, ¿vale? Vamos a ello. Pues nos vamos a escalar. Ahí va la primera introducción que nos va a llevar a las montañas.
Hoy, junto a nuestro invitado, vamos a realizar un recorrido fascinante por algunos de los picos más imponentes y reverenciados del planeta. Más allá de su belleza natural y su fuerza geológica, cada montaña es presentada como un santuario vivo, donde la historia, la espiritualidad y la cultura convergen. Desde el misticismo del Himalaya y los mitos andinos hasta las tradiciones de África y Europa, comprobaremos cómo las montañas han sido faros de fe, inspiración y resistencia para los pueblos que desde tiempos ancestrales los han habitado. Comencemos este nuevo e inspirador viaje. Pues vamos con ello. Yo he de decirte, Raúl, que he disfrutado mucho leyendo tu trabajo, recordando algunas de las montañas que he tenido la posibilidad de ver, no muchas, porque tú haces un estudio exhaustivo de montones de montañas en el planeta. Sí, concretamente 48, para ser más exactos, ¿no? Evidentemente son las que a mí, bajo mi punto de vista, considero más sagradas. Evidentemente no es un numerus clausus esto, ¿no? Cada uno podrá echar en falta alguna de las montañas que considere que para él es sagrada, pero para mí, desde mi punto de vista, son las más sagradas del planeta. Algunas increíbles. Dices en el libro que son santuarios vivos de espiritualidad. Sí, bueno, es lo que se conoce como el anima mundi, ¿no? El alma universal, la morada de los dioses, de los espíritus guardianes. Esas montañas representan los templos más antiguos de la humanidad. Decía que en tu trabajo hablas de las montañas como donde vive la historia o como si son faros de la fe. ¿Por qué? Muchos de ellos son sagrados para religiones, lo vamos a ver seguramente en el programa de hoy. Sí, al final es algo que no pertenece a una religión en concreto, pertenece a todas las religiones, para todas las religiones han sido sagradas, ¿no? Esto es lo que hace que, lo que te comentaba al principio, ¿no? El anima mundi es alma universal, además pues muchas de estas religiones las han personificado también, ¿no? Además como puntos estratégicos en muchas de ellas, ¿no? Y esto es lo que para las diferentes religiones, pues con sus correspondientes divinidades, pues sean sagradas, ¿no? Vamos a ver un montón de montañas por el mundo, pero en España, ¿qué montaña significarías como una de las más sagradas o representante de este tipo de cosas? Bueno, para mí uno de los lugares más temidos y más mágicos de España es el Monte Moncayo, ¿no? Ese Monte Moncayo donde en sus laderas habitan gigantes derrotados por héroes mitológicos, ese gigante Caco que fue derrotado por Hércules, princesas encantadas dormidas en cuevas que aún permanecen ocultas esperando ser despertadas, ¿no? Por alguien que les saque de ese hechizo. Y sobre todo, Miguel, brujas capaces de lanzar maldiciones desde la oscuridad del bosque, ¿no? Y ahí es donde se juntan mis dos pasiones, que es Gustavo Adolfo Bécquer, cuando él residía en el monasterio de Veruela, ese santuario de símbolos paganos y de bestiarios imposibles, y por otra parte el mundo de la brujería, la tía Casca, Joaquina Bona Sánchez, que fue un personaje real y que en las cartas desde mi celda, las 6, 7 y 8, Bécquer pues hace referencia a ella. Qué curioso, porque en cantidad de montañas no solamente es la piedra, la roca, el hielo, a veces la altura, sino que hay espíritus que conviven o leyendas como la que nos has contado. Empezamos viaje y salimos de España y nos vamos a otro continente a descubrir montañas tras esa introducción a la 1:16, 12 y 16 en las Islas Canarias, en directo al Espacio en Blanco. El universo de los misterios llega a la Feria del Libro de Madrid. Este sábado 30 de mayo, a las 6 de la tarde, en el Parque del Retiro. Espacio en Blanco en la Feria del Libro de Madrid. Tienes una cita con nosotros en el stand de Radio Nacional. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio te espera. Ponemos rumbo hasta Asia a la búsqueda de estos lugares sagrados. El canal Maravillas del Mundo nos ofrece los primeros datos para nuestro viaje. En el corazón del Tíbet
Rodeado de paisajes que parecen sacados de un sueño, se alza una de las montañas más enigmáticas y sagradas del mundo, el Monte Kálesj. Con su forma casi perfectamente simétrica y su cima cubierta de nieve eterna, esta montaña no solo es un espectáculo visual, sino un lugar lleno de misterio, espiritualidad y leyendas que han fascinado a la humanidad durante milenios. El Monte Kálesj tiene una forma piramidal casi perfecta, con 4 caras que apuntan hacia los 4 puntos cardinales. Esta geometría única ha llevado a muchos a creer que no es una montaña ordinaria, sino una construcción divina. Su cima, a 6.638 metros de altura, nunca ha sido escalada, lo que añade un aura de misterio y respeto. Para 4 religiones principales, el hinduismo, el budismo, el jainismo y el Bon, el Kálesj es el ombligo del universo. El eje del mundo. Comencemos nuestra travesía aquí. Una vez, Raúl, tuve la oportunidad de ver esa montaña desde muy lejos, absolutamente impresionante. No sé si dice Kálesj o Kailash. Kailash. Kailash, el eje del mundo. ¿Por qué? Axis Mundi, sí. Bueno, pues volvemos a lo que del principio, ¿no? Ha sido venerada por el hinduismo, por Shiva, por su consorte Parvati. Allí, sentado en la cima, baila el Tamdava, esa danza cósmica de la creación y la destrucción. También el budismo, y dentro del budismo, fíjate, Miguel, los 52 kilómetros de circunvalación, pues es lo que se conoce como la Cora. Se dice que aquellos peregrinos que la recorren una vez limpian los pecados de toda su vida, ¿no? Si se recorre 13 veces, se limpian los pecados de varias vidas, y si se da vuelta 108 veces, que es una barbaridad de kilómetros, se alcanza la iluminación más absoluta, ¿no? Llama la atención, nunca ha sido escalado por ese respeto, porque se consideraría una profanación al trono mismo de los dioses, y sobre todo también lo que lo hace sagrado al Monte Kailash es porque el elemento tierra se funde con el elemento agua, y desde su base nacen los principales ríos de Asia. Es curioso porque nunca ha sido escalado por el respeto que le tienen, y es como una pirámide perfecta orientada norte, sureste y oeste, y como dices, ahí nacen un montón de ríos. Sí, sí, y fíjate, porque los sherpas nepalíes, por ejemplo, o los lamas budistas, no ascienden el Himalaya, y el Monte Kailash forma parte de él, sin realizar lo que se conoce como la puja, que la puja no es más que una petición de protección al genius loci, al genio del lugar, ¿no? A esas divinidades sagradas que entienden que viven allí, ¿no? Y al final lo que te das cuenta es que los aborígenes, la gente autóctona de estas montañas, son las que mayor respeto tienen hacia estas montañas, estos montes sagrados, ¿no? Solamente vamos a poder dar datos así muy sintéticos de cada una de las montañas, porque estaríamos hablando de ellas una eternidad. Damos un salto y nos vamos al Monte Nebo. No sé si has estado allí, yo he tenido la oportunidad de visitarlo, donde Moisés vio la tierra prometida y no pudo entrar en ella. Efectivamente, desde su cima contempló esa tierra prometida después de 40 años guiando al pueblo por el desierto, pero que jamás pudo poner el pie, ¿no? Además, dice la tradición que allí fue enterrado el profeta. Nadie ha encontrado jamás su tumba, ¿no? Como si Dios hubiese decidido ocultarla hasta el final de los tiempos. Y desde la cima se puede ver el Jordán, Jericó e incluso Jerusalén, ¿no? Es tremendo. Es un monte, además, que no es muy alto, más o menos 900 metros de altura. Pero esa referencia bíblica la encontramos en Deuteronomio 34:1-6. Y también un lugar sagrado para el cristianismo, claro. Dando otro salto, el Monte Merón, un lugar donde la conexión entre el hombre y la tierra. ¿Dónde está este monte? Bueno, este monte lo encontramos al norte de Israel, es el punto más alto de Galilea. También es una montaña que no es muy alta, más o menos unos 1200 de altura, pero es sagrado para el judaísmo, porque la leyenda del Monte Merón está unida para siempre a Shimon Bar Yochai, el sabio místico, que según la tradición escribió el Zohar, ocultándose en una cueva mientras huía de la persecución romana, ¿no? Y ese aislamiento le hizo conectar con lo divino, ¿no? Y quedó impregnado para siempre de esa energía espiritual que tiene el Monte Merón. Es curioso, Raúl, porque muchas de estas montañas están significadas o unidas a diversas religiones, porque son la morada de los dioses para muchos creyentes.
No solo, Miguel, está unida a las diversas religiones, porque fíjate que muchas de ellas van a confluir las principales religiones, sino que además muchas de ellas también es el inicio de la vida, el inicio primigenio de la vida, ¿no? Desde, por ejemplo, el Monte Roraima, que tenemos esa leyenda sobre que ahí es donde se inició la vida, por ejemplo, y muchas más. Y además hablaremos del Monte Roraima dentro de un momentito cuando lleguemos a América, si te parece, sí. Sí, sí. Te he cortado, no sé si querías decir algo más de... No, bueno, simplemente también que es muy, muy característico en cada una de estas montañas donde también está esa dualidad entre la luz y la oscuridad, que también lo vamos a ver reflejado en muchas de ellas, ¿no? Damos otro salto. Megido, la montaña del Armagedón. Esto pone los pelos de punta en los momentos que estamos viviendo, ¿eh? Pues sí, no está la sociedad para estas historias, ¿no? Bueno, lo encontramos a 80 kilómetros al norte de Jerusalén. Es un punto estratégico, además, porque era la antigua ruta comercial entre Egipto y Mesopotamia, lo que era la Vía Maris, ¿no? Y efectivamente el Apocalipsis señala que este será el lugar del Armagedón, esa batalla final, ¿no? ¿Ves? Lo que te comentaba anteriormente, esa lucha entre las fuerzas del bien y del mal, ¿no? Y bueno, la leyenda profética dice que esas naciones del mundo se reunirán en Megido bajo el mando del Anticristo antes del último juicio de Dios. Y según la profecía de Juan en el Apocalipsis, dice que primero se reunirán los ejércitos, las naciones se congregarán, como dices, con el liderazgo del Anticristo, derramamiento de las copas de la ira antes de la batalla, Dios enviará plagas y juicios a la tierra, la tercera, la batalla final, Jesús acompañado de sus ángeles derrotará las fuerzas del mal, y la cuarta, victoria de Cristo y el reino milenario tras la derrota del Anticristo. ¿Estamos cercanos a ese tiempo? Quién sabe, ¿no? Quién sabe. Pero bueno, la verdad es que esperemos que no, ¿no? Esperemos que no. Pero ahí está el Apocalipsis 16:16, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Argamedón, ¿no? Solamente el nombre pone los pelos de punta. Vamos a la montaña de la luz, Jabal al-Nur. Tiene que ver con otra religión, ¿verdad? Sí, Jabal al-Nur, la montaña de la luz, la encontramos en el desierto de la Meca, ¿no? Ahí nos vamos a encontrar la cueva de Hira. El profeta Mahoma recibe la primera revelación del Corán a través del arcángel Gabriel, ¿no? Y allí es donde el profeta Mahoma escucha por primera vez esa palabra divina, ¿no? Que le dice lee, iniciándose, pues así podríamos decir, la revelación que daría origen al Islam, ¿no? Y aquí hay una anécdota, pero bueno, por temas de tiempo... Cuéntala. Pues mira, Manuel Fernández Muñoz, y aparte lo reflejo en el libro, tuvo aquí una experiencia muy, muy impotente, ¿no? Y se encontraba en una cornisa, prácticamente cogido con las manos en la piedra, y se iba hacia atrás, se iba al abismo, se iba a caer. Y en ese momento en que se echa hacia atrás, nota como dos manos le sujetan por la espalda. Y lo vuelven a colocar nuevamente en la cornisa. Y consigue seguir ascendiendo Jabal al-Nur. Yo, Manuel Fernández Muñoz, lo considero una persona muy cabal, muy centrada, muy racional. Hasta muchas veces en nuestro programa, sí. Pues cuando me contó ese testimonio se me pusieron los pelos de punta. Ese es el tercer hombre, ese ángel de la guarda que todos llevamos siempre detrás, ¿no? Y estando en Asia no podíamos olvidarnos, un monte que no te había dicho que íbamos a tocar, pero es el monte Fuji. Qué bonito, qué increíble, ¿verdad? Pues para mí es una de las montañas más icónicas del planeta. Es el pico más alto de Japón. Y aquí realmente lo que hace atractivo también al monte Fuji es cuando lo sagrado y lo diabólico se unen nuevamente, el bien y el mal, ¿no? Lo que te comentaba anteriormente, ese bosque de Aokigahara, el bosque de los suicidios, que ni más ni menos se dice que está embrujado por los Yurei, ¿no? Y que solo en el año 2010 se encontraron 54 cuerpos, nada más y nada menos que un suicidio por semana. Increíble. Si quieres, me encantaría que dijeras algo del monte Ararat, porque es uno de los destinos que dentro de poco voy a poder visitar y verlo. Está el Arca de Noé allí, hay leyendas acerca de ello, ¿verdad? Sí, eso es la referencia bíblica sí que habla de Ararat, pero hay otros montes donde también se apropian un poco de esta leyenda, ¿no? Del Arca de Noé. Pero fíjate lo que también hace sagradas las montañas, Miguel, es la etimología. Para los turcos lo llaman Adridagi, que es el monte del Arca. Y los persas lo llaman Kuhinui, que es la montaña de Noé. Fíjate cómo dos civilizaciones, los turcos y los persas, en esa etimología confluyen para estar hablando del mismo
tipo de monte, ¿no? Incluso en el mito sumerio de Gilgamesh se refiere a Ararat a referirse a Utnapishtim, es decir, el Noé sumerio. Es fascinante. No me gustaría dejar el Monte de los Olivos. No es muy grande, no es muy alto como monte, pero qué importancia tiene, ¿verdad? Sí, el Monte de los Olivos es el más importante, yo creo que para el judeocristianismo. Y no es alto, efectivamente, está al este de Jerusalén. No es solo geografía para mí el Monte de los Olivos, es teología pura totalmente, ¿no? Y es el punto de encuentro entre Dios y la propia humanidad, donde se entrelazan profecías, oraciones, pero también lágrimas y sufrimiento. Es donde se llevó a cabo el discurso de Jesús, el huerto de Getsemaní, donde Jesús, después de a los 40 días de haber resucitado ante los apóstoles, desde allí ascendió a los cielos, y donde se dice también que será donde vuelva a venir Jesús, ¿no? Por tanto, uno de los lugares más emblemáticos, más sagrados del planeta. 1:28, 12:28 en las Islas Canarias. Han sido los primeros pasos buscando montañas sagradas. Un poco de información de nuestra casa y nos vamos hasta América a seguir ruta. Radio Nacional de España, la radio por delante. Soy Pepi García Lupiáñez y yo estuve en la cárcel. Hoy hemos matado a Lorca por maricón y a Agustina por puta. Estoy escuchando gente que, como yo, se dirige... Esto no es un cuento. Mira, este es mi padre, el clásico señorito de chaqueta de pelo. No, esto no es un 17, cuento. la ruta de las Recoveras. Son ellas, las que estuvieron y las que siguen. Gertrudis Carrasco. La Manticha. ¿Cómo la Manticha? La Zapatera de Lorca. Aquí yace Agustina La González. Cuberita. Él me quería dar 60 fanegas de tierra. Historias que Es la resisten. voz de Sofía Benítez Cubero. Esto no es un Y cuento. política En RN Audio. La segunda feminista. ¿Y si las etiquetas de la ropa dijeran la verdad? No reciclable. 100% algodón cultivado con pesticidas. Libera microplásticos. Lo que compras, Hecho por mano de obra infantil. lo que te pones Fabricado con 7.500 litros de agua. y cuánto te lo pones, Se usará 3 veces. también te define. Terminará en un vertedero. Puedes cambiar de armario, pero no de planeta. Si tú te mueves, el mundo se mueve. Objetivo RTVE, Agenda 2030. Radio Nacional de España. Espacio en blanco en la Feria del Libro de Madrid. Sábado 30 a las 6 de la tarde. En el Parque del Retiro. Tienes una cita con nosotros en el stand de Radio Nacional. Tu cita con el misterio te espera. ¿No? El chakra planetario número 1, la raíz de nuestro planeta que mantiene en equilibrio a nuestra Tierra. Ya lo decía Robert Kuhn, ¿no? Cuando identificaba esos chakras planetarios, pues 4 de ellos ni más ni menos son montañas, ¿no? Y en el Monte Shasta se confluyen gran cantidad de misterios, y el que más me apasiona a mí es el descubrimiento que hizo J.C. Brown en 1930 aproximadamente, cuando él empieza a encontrar túneles repletos de gigantescos esqueletos, de discos dorados, de estructuras imposibles que pudieran estar allí, ¿no? Y él quiso volver para dar a conocer esa expedición, y creó una expedición en Stockton con 80 personas, concretamente el 19 de junio de 1934. Qué casualidad que J.C. Brown nunca apareció. Desapareció completamente, no pudo. ¿Quién sabe, no? Si alguien lo hizo desaparecer, si alguien tenía intención de que este descubrimiento de J.C. Brown no se diera a conocer. Monte Shasta, uno de los lugares más impresionantes del planeta también. Con placas, como decías, de metal que se asemejan mucho a las que dicen que habían descubierto en la Cueva de los Tallos. Sí, hay incluso esos 13 estatuas de oro, restos de cobre y oro también, un disco brillante enorme similar al Sol, inscripciones en paredes que no entendían el idioma en el cual estaban escritos, y 27 esqueletos de seres humanos gigantes, pero también diminutos, es decir, había una confluencia de todo, gigantes de casi 3 metros de altura y seres diminutos de aproximadamente pues 1 metro de altura. Esos seres translúcidos, brillantes, que aparecen durante la ascensión a este monte Shasta, ¿no? Y que en ocasiones ayudan de alguna forma a los que llevan a cabo esas expediciones, ¿no?
Mucha gente los ha visto, ¿verdad? Cuando andaban por ahí, hay muchos encuentros con ellos. Sí, de hecho en 1972 concretamente se vieron a estos 5 seres caminar por la cima de la montaña y desaparecer de repente. Siempre tenemos el mismo arquetipo, Miguel, en esto, ¿no? Es decir, seres altos, rubios, con ojos azules, y bueno, pues esto se repite en muchísimas montañas, no solo en Shasta. Luego tenemos, por ejemplo, en Uritorco va a ocurrir prácticamente lo mismo, ¿no? Y eso es lo que realmente pues llama la atención. Y bueno, no olvidemos también que el monte Shasta, hablan de Telos, esa ciudad oculta bajo la montaña que se dice estaba habitada o está habitada por los descendientes de Lemuria, ¿no? Esos seres luminosos que ante el hundimiento de ese continente pues pudieron sobrevivir y se esconden de la humanidad dentro del monte Shasta, ¿no? Y ese monte Shasta es el que sale en la película Encuentros en la tercera fase, ¿no? Creo que sí. Vamos con ese que hablábamos al principio, Roraima, otro lugar increíble que cuando lo ves te das cuenta de la magnificencia de la naturaleza y de los lugares sagrados. Ese lugar que está en Latinoamérica, en Venezuela, y que es el lugar más viejo del planeta, decías. Sí, en el Parque Nacional de Canaima. Se dice que es la formación geológica más antigua del planeta, más de 2.000 millones de años. Tampoco estamos ante una montaña excesivamente alta, 2.800 metros de altura aproximadamente, pero al ser un tepuy, sí que es verdad que llama la atención que es una montaña prácticamente sin pico, ¿no? Se le conoce también como la madre de todas las aguas. Y nuevamente vemos aquí cómo ese elemento tierra se mezcla con el elemento agua, porque es el origen de los ríos más importantes que alimentan el Orinoco, ¿no? Pero lo que llama la atención de Roraima, Miguel, es que en su cima hay especies que no existen en otro lugar de nuestro planeta. El sapo de Roraima, por ejemplo, o helechos milenarios que aún existen, ¿no?, allí, y que esperemos que la mano humana no tire, ¿no?, de esto y destruya completamente esta montaña, ¿no? Bueno, el lugar de avistamientos de ovnis y sobre todo también, como hablábamos antes, de los Amaikok, que son seres elementales benévolos. Estos tienen cabezas grandes, son muy ágiles, luminosos también, y que ayudan a los exploradores, que se dice que también habitan en las cuevas. Incluso hay casos de exploradores que les han ofrecido un poco de agua para llevar a cabo esa ascensión. Es muy característico en el monte Roraima, no se puede gritar, y de hecho había una expedición y unos turistas elevaron la voz y se giró este explorador y les dijo, el porteador les dijo, no griten, porque si gritan estamos alterando a los dioses y puede provocar un diluvio, una enorme tormenta, ¿no? Fíjate el respeto que le dan a las montañas, en este caso pues a Roraima, ¿no? Para mí es un lugar fascinante, y esa leyenda, ¿no?, que dice que esos árboles primigenios que habitaban el planeta y que desde donde empezó la vida, nuevamente aquí vemos que desde aquí nace toda la vida, toda la humanidad, pues se dice que Roraima es uno de esos gigantes, esos árboles gigantes que quedaron petrificados, ¿no? Qué curioso. Ahí hay una etnia, los Pemón, que hablan de los unquíes, que serían esos seres pequeñitos, o son otros. Sí, el pueblo Pemón, ellos hablan que es un lugar vivo, que Roraima es un lugar que está habitado por estos seres, que para ellos lo denominan como la casa de los dioses. Nuevamente es otro de los aspectos que hacen sagradas las montañas, la personificación, que es como por ejemplo el Teide, pues los guanches hablaban del padre Teide, ¿no? Por tanto, el dotarles de ese respeto y esa veneración, ¿no? Y ellos son los que el pueblo Pemón es los que dicen que Roraima es ese vestigio de ese árbol colosal que en algún momento sustentó la vida en la tierra, ¿no? Y también el pueblo Pemón habla de la leyenda de Macunaíma, que el creador para quienes consideran que Macunaíma es el dios que fue el creador de la montaña, ¿no?, que con un palo, dice, abrió la cima y creó los ríos, las cascadas y los animales, y hizo incluso escaleras para que los indígenas pudieran subir a la cima, ¿no? Y lo curioso de esta montaña es que no tiene pico, es como una llanura muy elevada, y lo llaman la isla en el cielo. Qué bonito, ¿verdad?
Sí, es la característica de los tepuy, porque además se dice que facilita la conexión con seres de otros mundos, ¿no? Y esto es lo que, pues bueno, realmente pues llama la atención, ¿no? La cima, pues alguien que llega hasta arriba pues siente que ha abandonado, podríamos decir, este tiempo humano, ¿no? Que entra en un territorio sagrado, ¿no? Donde podríamos decir que conecta con el origen del planeta, ¿no? Vamos ahora con una montaña que yo no había escuchado. La montaña Sangre de Cristo, Blanca Peak. ¿Dónde está? Está en Colorado, Miguel. Esta ya sí que es una montaña más alta, 4.300 metros de altura. Y domina las montañas de la Sangre de Cristo como un templo natural entre el cielo y la tierra, ¿no? Al final lo que se pretende, lo que sacraliza también a las montañas es el afán, ¿no? del ser humano de tocar el cielo, ¿no? De tocar, de imitar a Dios, de llegar a ser dioses, ¿no? Y esto es lo que ocurre cuando se escala una montaña, ¿no? Pues aquí es para los pueblos indígenas Ute y Taos, esta cumbre es mucho más que una montaña, es una puerta espiritual donde, como en la mayoría de las que estamos tratando, esos espíritus ancestrales hablaban a quienes ascendían con respeto y humildad, ¿no? Esto siempre es muy importante. Y desde el punto de vista del pueblo navajo, el pico Blanca, como también se le conoce, representa el este, el amanecer, ¿no? El comienzo de una nueva vida, que se convierte en símbolo de renovación y de sabiduría, ¿no? Y bueno, pues muchos viajeros aseguran sentir esa paz extraña, esa claridad mental que muchas veces las montañas es lo que provocan al acercarse a esta montaña, ¿no? Bueno, pues es uno de los lugares también que para el pueblo navajo pues delimita, podríamos decir, para ellos delimita la patria tradicional del pueblo navajo, ¿no? Para ellos es sagrada totalmente, ¿no? Qué significativo es que para esa gente, pueblos antiguos, fueran sagrados y los siguieran respetando. No sé si se ha perdido un poco ese espíritu. El otro día estuvo con nosotros Sebastián Álvaro, una leyenda que tenía ese programa Al filo de lo imposible, y precisamente me decía, tenemos que hablar algún día, Miguel, de las montañas sagradas. Lo hemos hecho contigo, seguramente algún día volveremos a hacerlo con él, que sí sigue teniendo ese sentimiento de que las montañas son seres que están vivos y que hay que respetarlos. Ya has hablado del Cerro Uritorco, tenemos que ir allí. Argentina, vaya lugar. Sí, bueno, pues al mismo nivel, ¿no? Al mismo nivel que Roraima, creo yo, porque al final muchas de esas montañas están conectadas, aunque estén separadas por miles de kilómetros, están conectadas, hay sincronicidades absolutas, ¿no? Está en Capilla del Monte, en Córdoba, sí, 1949 metros de altura. Y aquí habitaban, sus habitantes originarios, es fascinante, ¿no? Los comechingones, es tremendo. Comechingones, ajá. También, sí, el Cerro Uritorco también se le conoce como la montaña del hombre, ¿no? Porque para los comechingones Uri es varón, es lo masculino, y Torco es cerro a esa altura, ¿no? Entonces es como la montaña del hombre. Se organizaban en comunidades que eran los Ayllus, y trabajaban en equipo a nivel de la agricultura, pues siempre existía un consentimiento unánime en la toma de decisiones, ¿no? También llama la atención que sus construcciones eran semienterradas, pero lo que es llamativo, sobre todo, es la apariencia física que tenían, porque no cuadraba con nada de lo que se había visto. Eran altos, de piel morena y barbudos. O sea, y esto, claro, esto es a lo que traen un poco de cabeza a los historiadores, ¿no? Y a los antropólogos, porque no pueden entender cómo este tipo de civilización estaba allí cuando en realidad los aborígenes no tenían, eran más bien bajitos y no eran barbudos, ¿no? Entonces esto llama la atención también. Y lo que se dice también es la leyenda del bastón de mando, ¿no? Un bastón que parece ser que fue entregado por seres de otro mundo, y que los comechingones lo guardaron con mucha ansia, ¿no? Porque este bastón les dotaba de fuerzas cósmicas, terrestres y divinas. Y muchísimas exploraciones se llevaron a cabo para intentar encontrar este bastón de mando, que se dice aún está enterrado en algún lugar de Uritorco, ¿no? Muchos relacionan el lugar del bastón con Erx, esa ciudad subterránea, nuevamente vemos aquí, intraterrestres, ¿no? Que parece que protegen ese bastón de mando, ¿no? ¿Me permites que te cuente alguna cosita sobre el bastón y sobre pues por esa favor, montaña? Claro. Pues bueno. Uno de sus... Dice que se encontró en su día
Yo tuve la oportunidad de tenerlo en las manos y algo absolutamente increíble. Y estando allí, en ese lugar, recuerdo que estaba tumbado, había unas vacas pastando alrededor, dos montañitas al lado, y de repente una vaca me sacó un poco de mi ensoñación y vi como si fuera una lágrima o una gota de agua que salía muy luminosa, que salía de un lado de la montaña, atravesaba toda la meseta donde yo estaba y se fundía en el otro pedazo de la montaña. Fue absolutamente increíble y me hizo pensar que seguramente ahí estaría esa ciudad que decían, la ciudad de Erz, porque muchísima gente estaba viendo ovnis y cantidad de historias ahí en ese lugar. Es tremendo, la historia que acabamos de escuchar es tremendo, ¿no? A mí porque no me ven, pero se me pone la piel de gallina, porque al final hay tantos testimonios, hay tantas experiencias que dicen que solo aquel que tiene una alta vibración espiritual puede conectar con la montaña, ¿no? Bueno, había mucha gente que conectaba por allí, ¿eh? Por eso se ha convertido en un lugar de peregrinación. Antes de cambiar de lugar, hay una montaña, Choroni, la aparición mariana y un milagro místico. Ni idea de dónde está esta montaña. Bueno, la montaña de Choroni también está en Venezuela y concretamente en Aragua, en el Parque Nacional Henri Pittier. Y ahí se apareció la Virgen. Unos mineros estaban trabajando en el interior de la mina y de repente hay un derrumbe de 3 piedras de muchísimas toneladas y se quedan esas piedras a 10 centímetros de sus cabezas. En ese momento empezaron, antes de que ocurriera esto, cuando oyen el estruendo tremendo, empiezan a rezar a la Virgen y se les produce esa aparición de la Virgen. Bueno, la imagen que ven ellos es una mujer vestida con un manto blanco y azul, y desde entonces allí, a los pies de esta montaña, y esto es también lo que las hace sagradas, estas representaciones marianas en muchísimos casos, de las representaciones de la Virgen, ¿no?, en muchas montañas, pues bueno, allí sigue esa estatua, se le hizo una pequeña hornacina, una ermita, y allí en febrero de todos los años pues se lleva a cabo una peregrinación hasta allí, ¿no? Bueno, es un lugar plagado de cañaverales, donde aún pervive esa arquitectura hidráulica del pasado, porque allí se producía mucho azúcar, mucho cacao, y nuevamente volvemos a encontrar lo mismo, es decir, en la ascensión a la montaña Choroni el agua es la protagonista absoluta, ¿no? Vuelve a mezclarse ese elemento agua con la tierra, ¿no? Luego te voy a preguntar casi hacia el final algunas de tus montañas favoritas, si te parece, ¿vale? Sí, claro que sí. 1:46, 12:46 en las Islas Canarias, este espacio en blanco que está subiendo montañas esta noche con Raúl Ferrero, y ahora nuestro destino es África. Seguimos la ruta. Volamos ahora hasta África, la cuna, según dicen, de nuestra civilización. El canal La Neura, Historias Curiosas, nos ofrece algo más de información de uno de nuestros destinos. El monte Kilimanjaro es la montaña más alta de África y uno de los volcanes inactivos más grandes del mundo. Ubicado en Tanzania, se eleva a una altura de 5.895 metros sobre el nivel del mar y es una de las 7 cumbres, desafiando a escaladores y excursionistas de todo el mundo. Conocido por su distintiva silueta y su variedad de ecosistemas, desde las selvas tropicales hasta los glaciares en la cumbre, el Kilimanjaro ofrece una experiencia única para los aventureros. Cada año, miles de personas intentan alcanzar su cima, la Uhuru Peak, siendo testigos de impresionantes vistas y desafíos físicos y mentales. Además de su atractivo turístico, el Kilimanjaro tiene un significado cultural y es un símbolo de la belleza natural y la majestuosidad del continente africano. Viajemos hasta ese continente para conocer esta y algunas otras de sus montañas sagradas. Esta del Kilimanjaro es como un tótem, quizá como el Fuji, increíble de verlo en mitad de esa sabana, ¿verdad? Sí, es fascinante. Además es que la cordillera del Kilimanjaro la constituyen 3 grandes cumbres, ¿no? Que es Shira, Mawenzi y Kibo, como entidades vivas, cargadas de una energía espiritual tremenda. Allí
están los aborígenes, los Chaga, que consideran que el Kilimanjaro es el patio de Dios, ¿no? Y ¿El patio de Dios? El patio de Dios, sí, sí. Para ellos es... ¿Dónde juega? Sí, donde se divierte, donde, bueno, también lleva a cabo esa protección, ¿no? Que dicen, bueno, los Chagas consideran que cuanto más cerca se vive de la montaña, pues que más bendecidos están, más plena es su existencia, ¿no? Y aquí nuevamente vemos la personificación de las montañas, ¿no? Para los Chaga, ellos cuando se despiden o cuando saludan a alguien, no lo hacen con un buenos días, que te vaya bien, no. Ellos lo que dicen es que perdures como Kibo. Fíjate que, es decir, no van a la montaña, ellos dicen que van a Kibo, ¿no? Qué bonito. Ese respeto, ¿no? Y incluso pues llegan a decir que al igual que Kibo no envejece, pues esperamos que tú tampoco lo hagas, ¿no? Esas son expresiones que ellos utilizan para donde vemos perfectamente, ¿no?, el respeto que tienen hacia su montaña, ¿no? Y luego nos encontramos con los masáis, ¿no? Los masáis dicen que para ellos ahí habita Engai, su dios supremo es Engai, es un señor de las lluvias y de las tormentas, que los bendice con ese agua, ¿no?, en el desierto, pero al mismo tiempo también es el dios, podríamos decir, de las sequías, ¿no? Y esto, volvemos a ver aquí la dualidad entre la luz, la oscuridad, el bien y el mal, ¿no? El mal, pero al final los masáis consideran que es un dios benefactor al final, ¿no? Y esto es lo más importante. Y dice que tanto para los Chaga como para los Masái, que esos dioses todavía permanecen ocultos entre la nieve, ¿no? Y entre las nubes del volcán dormido, ¿no? Y que van observando silenciosamente pues cómo los hombres van actuando, ¿no?, en la sociedad. Bueno, para mí es lo que tú has dicho, ¿no?, que es muy bonito, es muy chulo cuando dicen, no, yo no voy a la montaña, voy a Kibo, ¿no? Perdón que personalice mucho, este año voy a verla muy, muy, muy de cerca. Como vimos, afortunadamente, no sé si la montaña está en Asia o en África, la montaña que es la comunicación directa con Dios, el Sinaí. Bueno, el Sinaí es la montaña, bueno, para las principales religiones, ¿no? Judaísmo, cristianismo, islam, ¿no? Noroeste de Egipto, conecta con África con Oriente Próximo. Tampoco es una montaña excesivamente alta, unos 2.000 metros de altura, pero bueno, el monte Sinaí es que está en medio de la nada, prácticamente, ¿no? Y pues ahí es donde el Arca de la Alianza, ¿no?, donde se le entregan esos 10 mandamientos a Moisés, donde habla directamente con Dios, donde ese Arca de la Alianza guarda también el maná, ese alimento divino, ¿no?, y la vara de Aarón que floreció. En su base, y esto también es muy significativo porque en la mayoría de las montañas, Miguel, que las hacen sagradas, existen monasterios, ermitas, templos. Y en este caso, en la base está el monasterio ortodoxo de Santa Catalina. Un lugar increíble. Sí, en el siglo VI, sí. Pero fíjate que antes de estar Santa Catalina, bueno, además se construye sobre el lugar donde ardió la zarza, ¿no? Pero antes de Santa Catalina estuvo el monasterio a Santa Elena, la madre del emperador Constantino del siglo IV, ¿no? Bueno, pues la verdad es que el Sinaí al final no es un lugar geográfico, ¿no? Nuevamente yo creo que estamos ante un axis mundi, ese puente entre el cielo y la tierra, y donde mayor conexión existe, ¿no?, con Dios, ¿no? Me pasan una nota para que me acuerde de un lugar que se llama Tiger Nest, el nido del tigre, en Bután, pero si no nos da tiempo hablamos de él, porque quiero que sigamos en África, el Chongoni. No tengo ni idea de dónde está esta montaña. Bueno, el Chongoni es otra de las montañas fascinantes que bueno, al final se te hace necesario hablar de ella, ¿no? Una montaña de las más sagradas también del planeta, y bueno, pues la verdad es que necesitaba ponerla también aquí, a traerla a colación, y bueno, pues ahí la tenemos, ¿no? Entre estas, ¿no? Llena de pinturas rupestres de miles de años. Qué curioso. Y hablas también del bosque sagrado de la diosa Oshun, que tiene que ver con las religiones afrocaribeñas. Sí, aquí nos vamos a Nigeria,
estamos hablando del tema de la cosmovisión yoruba, ¿no? Fue Patrimonio de la Humanidad en el año 2005 y bueno, aquí es curioso porque dividen, podríamos decir, para la cosmovisión yoruba, los bosques lo consideran como algo oscuro. Los bosques profundos son lugares peligrosos, como sobrenaturales, donde viven fuerzas invisibles que pueden alterar el equilibrio humano, ¿no? Pero también los sacerdotes son los que seleccionan estos bosques y podríamos decir extraen la parte benévola, que son los Igbo-orishas. Igbo serían los oscuros, Igbo-orishas serían los bosques consagrados, y es lo que ellos de alguna forma sacralizan, ¿no? Y bueno, pues allí ponen sus altares y bueno, se lo dedican a Osun, que es la diosa yoruba del amor, de la fertilidad, de la belleza. Y bueno, pues allí es donde esas piedras, esas oraciones que ellos realizan, pues hacen que esos bosques, que en un primer momento eran oscuros, pues pasen a ser como algo vivo, ¿no? Como un refugio ancestral, ¿no? Para ellos, también para los dioses. Y estando en África no podíamos dejar pasar ir a Mali, ir a los acantilados de Bandiagara. Qué lugar tan impresionante con todas esas pinturas, ¿verdad? Sí, y aparte, con lo que tú dices, y también esa muralla, ¿no? Que está perforada por cuevas y como tumbas, ¿no? Que están suspendidas en el vacío, porque claro, tú lo ves y puede ser que sea un lugar donde se habita, ¿no? Pero era un lugar de enterramiento, un lugar de tumbas para el pueblo Dogon, ¿no? Y aquellas, para ellos no eran simples cavernas, eran, podríamos decir, donde habitaban nuevamente los ancestros, esos dioses primigenios, y en su mitología hablan de Amma, ¿no? El creador del universo, que esto ya lo hemos ido a lo largo del programa, hemos estado hablando que muchas de estas montañas es la creación de la vida, ¿no? Y de los Nomo también, esos descendidos del cielo, de los Yuru, el zorro pálido que simboliza, fíjate aquí también esta dualidad, que simbolizaría el caos y el desequilibrio. Pero estas cuevas funerarias de Bandiagara, pues que son inaccesibles prácticamente, pero bueno, protegen a los muertos y mantienen ese vínculo entre esos vivos, entre los vivos y el otro mundo, ¿no? Me mandan una fotografía de Tiger Ness, esa montaña de Bután, con una serie de templos construidos arriba, algo absolutamente mágico. Casi marchándonos. Montañas favoritas para ti, porque no nos da tiempo a ir a Rapa Nui o Orongo, que es otro sitio, wow, tremendo. ¿Qué montañas? El hombre pájaro, sí. Sí, señor. ¿Qué montañas favoritas tendrías tú? 2 minutos pues mira, quedan para terminar este viaje, desgraciadamente. Te digo una rapidísima, Miguel, el Monte Parnaso. ¿Y por qué elijo el Monte Parnaso? Porque es en Grecia, porque es el símbolo de la creatividad y del conocimiento. Es donde fue consagrado Apolo, el dios de la luz, de la música, de la poesía, ¿no? Y las 9 musas. Allí vivían las 9 musas, esas hijas de Zeus y Nemosín, que simbolizan las artes y las ciencias, el lugar donde se inspiraban los poetas, los artistas, los filósofos, los escultores, los escritores, ¿no? Y donde pues tenemos la leyenda, el santuario de Delfos, ¿no? La leyenda de la serpiente Pitón, que Apolo da muerte a la serpiente Pitón, y donde cae su sangre pues se crea o nace o construye en este santuario de Delfos. Santuario que es el ónfalos, el ombligo del mundo, el centro del mundo, y donde estaba el oráculo de Apolo, ¿no? Esas pitias, esas sacerdotisas, las pitonisas, que llevan a cabo sus profecías en ese estado de trance, con esos humos y esos vapores subterráneos que aspiraban, ¿no? Y que consideraban que eran mensajes del propio Apolo, ¿no? Y hasta ahí llegaban pues la gente poderosa para conocer sus designios y no iniciar ninguna batalla sin antes ser conscientes de que realmente se podía llevar a término. Para mí el Monte Parnaso es un monte que me toca en el alma, y me genera cierta ternura, ¿no? Por lo que te he dicho, por esas musas que inspiraban a los artistas, ¿no? Y en España nos quedarían un montón de ellos. El Teide, has hablado del Moncayo, el Teide, el Montserrat, el Torrater, Sierra Espuña, el Monte Teleno. Qué cantidad de lugares mágicos que están esperando que los descubramos, ¿eh?
Sí. Bueno, es que el Teide, ¿no? Pues bueno, el Guayota, ¿no? Esa leyenda de Guayota que con Achamán, ¿no? Pues, bueno, es que es... Y que cuando se dice que el Teide ruge es Guayota que está intentando salir de su prisión, ¿no? Es fascinante. Raúl Ferrero Martínez, Montañas Sagradas. Si quieren saber más, ¿dónde se pueden poner en contacto contigo? Pues bueno, por Facebook Raúl Ferrero Martínez, me van a encontrar, en Instagram Raúl Ferrero 1 y nada, y si quieren localizar el libro, pues en cualquier plataforma, hoy en día Corte Inglés, Amazon, Fnac, Casa del Libro, ahí está disponible para cualquiera. Ha sido un placer estar contigo, espero que hayas disfrutado estando en el Espacio en Blanco una vez más y te espero otras muchas veces. Muchísimas gracias a ti, Miguel, y me quedo con una frase última, que el hombre teme al tiempo, el tiempo teme a las pirámides, pero las pirámides temen a las montañas porque han estado antes que nosotros y seguirán estando cuando ya nosotros no estemos. Ole, gracias, un abrazo fuerte. A ti. Casi las 2 llegan las noticias, nuestros compañeros de los servicios informativos, pero luego regresamos, no os perdáis la segunda hora, os vamos a dar un montón de sorpresas con la IA y la música y otro montón más de temas aquí en este programa especial del Espacio en Blanco. Y recordaros, vamos a estar en la Feria del Libro el próximo sábado de 6 a 8, no os lo perdáis y enseguida volvemos, no os vayáis. Pasan algunos minutos de las 2 y después de la información regresa el Misterio de Radio Nacional para disfrutar de la radio de madrugada y de vuestra compañía. Saludos a todos de nuevo y la gratitud por seguir conectados aquí. Redes sociales abiertas, Blanco Radio RN, por si queréis conectar con nosotros. Y recordad, próximo fin de semana, programa especial del Espacio en Blanco desde la Feria del Libro del Retiro. Estaremos a partir de las 18 horas, las 6 de la tarde, con muchas sorpresas y nos encantaría compartir con todos vosotros esta aventura. Y continuamos. Nuestro siguiente argumento nos lleva hasta aplicaciones que nos trae esa inteligencia artificial, algo que ya está cambiando nuestra vida. Tras esa introducción vamos con ellos y ya veréis cómo va a ser muy sorprendente. Que puede llegar a ser. Hay un sistema que se está colando en nuestra vida, como esta música que está surgiendo desde hace un poco de tiempo y que promete o amenaza, no sé cómo decirlo, con cambiar nuestras vidas. Es lo que llaman la inteligencia artificial. Y esta noche vamos a hablar con alguien que sabe mucho de eso, pero sobre todo de la inteligencia musical adaptada a la música. Él es Abraham Sevilla, al que ya saludamos. Buenas noches, Abraham. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. ¿Cómo estáis? Bien, contento de que estés con nosotros. Oyente del programa, ¿verdad? Sí, oyente y gran andador y escucharte de podcast mientras que voy haciendo running o voy en la bicicleta, siempre. Qué bien. Déjame que te presente, eres músico. A los 10 años empezaste a tocar la guitarra tú solito, ¿no? Y aprendiste a tocar la guitarra. De manera autodidacta. Tienes 12 discos, más de 1200 canciones, inventor de la primera guitarra eléctrica doble flamenca. Tú vas y se la regalas a Pat Metheny, ¿no? Así con dos narices, le llevas la guitarra. Hay un vídeo por ahí circulando en la que le das la guitarra. Sí. Bueno, la guitarra doble siempre han existido, desde Jimmy Page pues ya la tenían, ¿no? Sí. Pero yo inventé la guitarra flamenca eléctrica, eso no había ninguna en el mundo. No te pregunto si suena bien, porque seguro que suena bien. Bueno. Era maravillosamente. Grabas una versión de Dos aguas de Paco de Lucía con el guitarrista de Guns N' Roses también.
Bueno, Slash veranea en Zahara de los Atunes, yo soy de Barbate, y entonces pues es el cumpleaños de él y nos llama a nosotros para tocar, porque quería escuchar flamenco, y pues bueno, pues me hago amigo de él, incluso le doy clases de ritmo de flamenco y tengo pues una canción, la versión de Entre dos aguas de Paco de Lucía, tocada con Slash. Yo siempre le cuento a mis amigos la anécdota de que Michael Jackson y yo teníamos un amigo en común, que era Slash, que nunca lo conocía a Michael. Qué bien. Y acabas de presentar tu último disco que se llama Ahora en Serio, con un dúo con Ricardo Marín y, bueno, 12 discos. Produces también música para un montón de personas, ¿verdad? Sí, bueno, yo llevo ya 25 años ya en esto, Miguel. También me gustaría decir que yo no soy ningún experto en inteligencia artificial. En todo caso, si acaso soy un músico que trata de sobrevivir a estos tiempos de la música, que muchas veces más que sobrevivir, yo digo que estoy sobremuriendo, más que sobreviviendo. Pero bueno, la verdad es que en esta ola, en esta nueva revolución musical que está pasando, muchos no lo están viendo, pero ya estamos casi en el pico de la ola. Aquí sí he querido meterme de lleno y estudiar bien esta tecnología, porque no es que sea el futuro, es que ya es parte de nuestra día exactamente diario. Yo me he quedado asombrado, Abraham, con algunas de las cosas que me has enviado. Déjame que escuchemos una primera cosa y vamos a tratar de ir avanzando a ver cómo consigues esto. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás escuchando Espacio en Blanco. ¿Esto te lo has hecho tú con esa maquinita o con esa inteligencia artificial? Eso es más fácil hacerlo, Miguel, que comerse un cartucho de pipa, como dirían aquí en mi tierra. Eso lo hace, eso es escribir un texto que se llama prompt, ¿no? Le llaman prompt, que es el lenguaje, digamos, entre inteligencias artificiales, y simplemente decir, quiero una canción que tenga un matiz como de misterio, que diga esta frase y con una voz pal. Y ya está, simplemente dándole estas directrices, pues el programa, la inteligencia te lo hace. Hay mucha inteligencia, hace estudios, Audine, Muran, que ve, pero hay un montón, pero la que más se está llevando el gato al agua ahora, digamos, es una que se llama Suno. Sí. Y es una empresa, bueno, que nace en Massachusetts, pues que yo soy de Cádiz y decir Massachusetts me cuesta, ¿eh? Nace en Massachusetts, en Estados Unidos. De ahí son los Aerosmith, los Boston, los Nucleus de Blood. Fue fundada hace 3 años solamente. ¿Solo? 3 años hace que se fundó, y es una auténtica revolución, porque en la publicidad ya escuchamos música de Suno, en maquetas de un montón de artistas se escuchan ya de fondo la música Suno, y esta empresa se ha decidido en democratizar la música, Miguel. Significa que el que no tenga ni idea de música puede hacer canciones. No sé si es bueno o malo, pero bueno, lo vamos a ir analizando. ¿Cómo has hecho esto que hemos escuchado? Has cogido la voz de la introducción de nuestro programa, se la has metido a la maquinita y la música es increíble, ¿no? Exactamente. Le digo, hazme una versión, o sea, que la inteligencia me ha hecho una versión que ella ha creído que es la más adecuada. O sea, la ha actualizado, pero yo le podría haber dicho, no, quiero cuerda, quiero una filarmónica detrás. O no, mira, quiero una producción estilo Quincy Jones y que suene a los Bee Gees, ¿vale? Y te puedo asegurar de que hace cosas increíbles. ¿Solamente con decírselo? ¿O tienes que escribir? ¿O hablas con ella? Pregunto. Sí, puedo hablar porque, claro, en uno de los prompts lo hago a través de ChatGPT y lo hago hablando, después se lo paso a Suno. O también tiene una opción ahora, porque cada actualización es como, un descubrimiento nuevo. Aquí los músicos todos estamos flipando, con cada vez que se actualiza uno, es como si Moisés nos enseñara otra tabla más, ¿sabes? y ahora tiene una cosa que es que le puedes poner en las ventanillas, le puedes poner inspiraciones, o quiero componer una canción que se parezca, y ahora le sube 6 de Michael Jackson, que se parezca a esta de Michael Jackson, a esta, y la última a esta de Prince, por ejemplo. Y el programa lo que te hace es que el algoritmo te va
asimilando partes de las otras canciones, nunca copiando, porque ahora entramos en el tema de los derechos de autor, cuidado que aquí esto es otro tema largo. Entonces te va haciendo un tema de partes del Billie Jean, partes del Thriller, partes del tal, y al final te hace un tema que no es de Michael Jackson, que tú le has dicho que te lo haga, pero que tiene influencia directa de cada canción que tú le has puesto. Increíble, déjalo de loco, Miguel. Que volvamos a escuchar ese jingle que has hecho. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. A mí esta música me encanta, qué potente que es. Hemos estado hablando... Esos músicos, sí, dime. Esos músicos no existen y esa voz no existe. Vale, pues me has dejado en blanco. Pero sí creo que estuvimos hablando y de repente, no sé si es lo que vamos a escuchar ahora, que tenía que ver con el espacio en blanco o algo así, y de repente surgió una canción tremenda, ¿no? Bueno, eso cuando me llamaste para hablar del tema este de la inteligencia artificial, te dije, Miguel, esto es una cosa que se nos está escapando de las manos, que no sabemos el impacto real que va a tener en unos años, porque relativamente esto está en pañales. Y te dije, mira, por ejemplo, de tu frase, cabecera del programa, le voy a decir a la IA que desarrolle una historia por ella misma, al azar, y que haga un tema. Y entonces salió eso que te mandé. Lo vamos a escuchar, es un poquito largo, te pido un poquito de paciencia a los oyentes, que pongan atención porque qué inteligente es esta inteligencia artificial, lo que cuenta y cómo ha sabido captar la esencia del programa, ¿eh? Sí, totalmente, pero porque entró en vuestro algoritmo y porque os buscó, seguro. Increíble, vamos a escucharlo. Además creo que en esta sacas mi voz también, ¿no? Sí, ahí clonamos tu voz. Me mandaste un audio. Yo no me reconozco mucho, pero vamos a escucharlo. Lo guían entre las sombras, cuidándonos sin hablar, guiando nuestros pasos hacia un nuevo despertar. Las luces sobre la historia, los secretos del ayer, eran manos invisibles ayudándonos a crecer. Y ahora el mundo despierta, ya no hay vuelta atrás. Las fronteras de la mente se empiezan a derrumbar. No estamos solos, nunca lo estuvimos. Éramos parte de algo mucho más. Entre estrellas siempre nos vieron, esperando el momento de revelar. Será la era de la conciencia, del abrazo entre mundos y humanidad. Si queremos tocar el universo primero. Increíble, ahora la vamos a poner algún día entera, ¿vale? Si quitara mi voz y dejara solamente la voz esa... Bueno, esa canción la hicimos clonando tu voz, pero además con muy poco tiempo de adiestramiento para la máquina, porque me mandaste un audio, por cierto, un audio que duraba 1 minuto 01 segundo, palo 0 palo, que también tenemos ya conexión con el maestro JJ Benítez. Claro, ¿vale? claro, todo está pensado. Bueno, pensado no, todo está delineado. Todo. Tú sabes que yo entré en el mundo del misterio por JJ Benítez. JJ Benítez en un momento dado me dio una caja con todas sus cintas de entrevistas desde el año 70 y tanto, y yo en mi estudio tuve que masterizarlas y pasarlas a disco duro y digitalizarlas. Tú imagínate lo que yo escuché de ahí. ovnis, entrevistas, cosas, claro, me desperté. O sea, como una luz en los ojos. Entonces empecé a plantearme cosas y a entrar en el mundo del misterio, y fue por eso. Vale, déjame que escuchemos un pelín más, aparte de mi voz, esa voz, y sobre todo el texto de lo que dice, porque qué inteligencia de la IA. Cuando abramos bien los ojos, nacerá una nueva realidad. Ya se escuchan los ecos del cielo.
hielo. Una nueva historia comenzará. Civilizaciones juntas cantando. Como hermanos bajo el mismo sol. No habrá miedo en el encuentro, solo ganas de evolucionar. Abraham, y es curioso porque en esta letra, perdón que la tengo que ir cortando, habla de ese posible encuentro con otras humanidades, como que ya está hecho, ¿verdad? ¿Cómo la inteligencia sabe eso? ¿O lo ha deducido de nuestro programa? Eso es lo que yo también me quedo a cuadro muchas veces con los planteamientos finales que hace cuando ejecuta una canción y cuando le das un prompt y ella misma desarrolla, y es que cada vez más rápido, cada vez se retroalimentan unas de otras y cada vez el humano, cuidadito con esto, cuidadito con esta tecnología, porque yo por ejemplo he hecho ya trabajo un poco raro, Miguel. Ahora te voy a preguntar por ellos. Ah, sí. Bueno, y he visto muchas cosas raras y he visto a Schwarzenegger, tío, le han clonado la voz a Schwarzenegger cantando por bulería, a los Beatles cantando en chino, las canciones de los Beatles en chino. He visto duetos del Fari con Michael Jackson, que esto está desde el público todo, y cosas ya más macabras y de mal gusto, por ejemplo, ver al pintor austríaco cantando rap, que también le han clonado la voz, tío. O sea. Increíble. Yo te di un minuto... 1 palo 0 esa clave, palo 0 palo, simplemente un minuto, un segundo, y de repente con todo eso tú sacas mi voz. La IA entró en eso del espacio en blanco y ha hecho toda esa letra. ¿Qué es lo que necesitas para hacer una letra o una canción un poquito más extensa? Ya te digo, quita mi voz ahí, por favor, porque no me gusta nada, pero bueno. Pero Miguel, date cuenta que solo tuvo un minuto para adiestrar tu voz. Imagínate que estuvieran en el estudio aquí conmigo y nos llevamos media hora y tú cantando, pues imagínate que al final sales tú y te clava perfecto, te clona perfecto, ¿sabes? Lo tenemos que hacer algún día, ¿vale? Bueno, aquí en Cádiz tienes tu casa, Miguel, tú y todo tu equipo. Muchas gracias. Solo necesitas eso, ¿no? Darle un poquito de voz de la persona que quiere. Bueno, mira, esto para el tema de los músicos, yo voy a decir una cosa. Muchos están diciendo que esto va a sustituir los músicos y van a sustituir los productores, los arreglistas. Yo pienso que no. Espera, déjalo ahí. ¿Tú crees que no? Al final hablamos de eso, si te parece, ¿vale? Vale. Pero simplemente con darle 4 datos a la IA, o 2 minutos o 3 minutos, es capaz de hacer una canción, como tú dices, con tales características, que tenga la voz de cuál, Claro, hay digamos varios métodos. Uno es dándole tú la letra, dándole la orden, quiero una canción tal vez con esta letra mía, tú puedes hacer tu letra. Si no, pues a lo mejor tienes media letra, pues él te complementa la otra media para que llegue a ser una canción, o puede ser una canción entera que tú le cantes con guitarra y voz, la metas en el programa y el programa te hace el arreglo y te la desarrolle. Y si nunca tuviste dinero para cantar con una filarmónica, él te la pone. Increíble. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Hoy con Abraham Sevilla, hablando de la magia de los misterios del futuro que ya está aquí con nosotros. Me contabas, no vamos a decir quién o si te parece, que había algunas personas que creían que su mamá, que quería ser cantante o que quería tener una canción, había fallecido. Te trajeron la voz de la mamá e hiciste una canción. Bueno, este es uno de los temas un poco más raros que he trabajado, ¿no? Por una familia que se enteró que yo trabajaba con la inteligencia artificial y que hacía arreglos y canciones y bueno, la madre falleció y me mandaron audios de la madre del WhatsApp y que ella le hacía mucha ilusión cantar y tal, y bueno, y al final pues hice que cantara la madre, que ya fallecida. Fue pues la familia pues emocional, reconocían la voz, me dieron muchos audios. Esto es como todo, Miguel, contra más alimente la máquina, mejor te lo va a hacer, ¿sabes? Me dieron muchos audios, yo los usé con el permiso de ellos y al final pues ellos pues tienen a la madre, que era el sueño de ella, post-morte, claro. Y la cosa más extraña que hayas hecho, aparte de esto, que ya es suficientemente extraño, un regalo muy bonito para la familia. ¿Qué cosas raras hago todos los días, Miguel? Los músicos que son todos muy raros, sí, ¿verdad? Y tú eres muy raro también, genialmente muy raro. Bueno, yo soy un sobreviviente de todo esto que estoy viendo venir, que vamos a tener que tener mucho cuidado todo y vamos a tener que el que sea músico y sea bueno, esto que sea una herramienta, pero que no sea lo definitivo, ¿sabes? Ya.
Déjame que antes, ¿qué pasa con los derechos de autor? Vamos a poner una canción que a mí me ha encantado, sobre todo por la letra y lo que dice. ¿Yo la puedo registrar a mi nombre o tú al tuyo, que evidentemente eres tú quien lo has elaborado? ¿Lo podemos registrar? Bueno, aquí hay una... Así, entre tú y yo, ¿vale? Sin que nadie se entere. Aquí hay Miguel, aquí hay un vacío legal. Bueno, no hay un vacío legal, pero claro, como esto tiene tan poco tiempo, aquí están legislando de manera atlética. Lo último que te puedo decir, y hasta donde yo sé, y lo que me he informado también por YouTube y por canales de gente bastante puesta en el tema, es que si tú usas esta aplicación gratuitamente, no tienes derecho a monetizar y no tienes derecho a registrar las canciones. Pero si tú pagas la versión premium, sí tienes derecho a registrar las canciones y monetizar las canciones. Hasta ahí te puedo decir. Pero, ¿es ético que un músico haga una canción con Suno y diga que es suya? Claro. ¿Y la registre? Claro. Hay que ser elegante siempre. Vamos con los músicos. Yo, que no tengo ni idea de música y mi vocación frustrada es la música, me hubiera gustado aprender a tocar el piano y el violín, y tuve un grupo cuando era muy jovencito que se llamaba Blanco y Negro, Black and White lo llamábamos, imagínate. Yo tocaba el bajo, le daba golpes al bajo y actuábamos de vez en cuando por ahí. Oye, Miguel, dime. Tú sabes que yo a la gente le digo que cuando le aconsejo tu programa, le digo, tío, tenéis que escuchar a Miguel Blanco y tal. Digo, Miguel Blanco es el Paul McCartney de Los Misterios. Y ahora tú me dices que tocabas el bajo, tío. Creo que me mandaste una foto en la que salíamos los 4 Beatles y yo era el Paul McCartney. Pues puede ser, que también la hice con la IA. Vaya personaje. Te digo, alguien que no sepa cómo puede aprovechar. Luego hablamos de los músicos, más músicos. Yo, ¿cómo puedo aprovechar eso? Imagínate que yo tengo ideas, simplemente diciendo eso, quiero la Filarmónica de Londres, quiero que salga... Bueno, Miguel, tú y tu equipo de producción podéis utilizar Usuno para crear sintonía para el programa, para regalar programas a los oyentes. Puedes hacer realmente lo que te... En cada tema, si habláis un tema de Egipto, pues puedes crear una capa de música de Egipto, pero no, yo la quiero Egipto, pero que en vez de con una flauta, quiero con un saxo, y quiero que tenga motivos de Carlos Santana, porque me gusta a mí. Todo eso te lo puede hacer. Imaginación al poder. Para eso está la inteligencia artificial. ¿Cuánto tiempo tardas has tardado en hacer esa canción o lo que vamos a poner ahora, que a mí me pone los pelos de punta? Tardas más tiempo en pensar qué es lo que quiere que en la máquina en hacértelo. La máquina te hace dos canciones, porque no te hace una. De cada orden que tú le das te hace como 2 y tarda alrededor de unos 3 minutos. Increíble. Vamos a los músicos ahora, los auténticos como tú. Tú lo estás aprovechando, lo estás estudiando. Esto no significa, como mucha gente está diciendo, ¿no?, que van a acabar con los músicos, van a acabar con los actores, van a acabar con un montón de cosas, sino que puede ser, ojalá sea así, si lo sabemos. Estamos en un tsunami y no hay que enfrentarse a él, sino hay que dejarse llevar con la ola y aprovechar lo bueno que tiene, ¿no crees? Si eres un músico y eres buen músico, esto es una herramienta que te va a ayudar a ser mucho mejor. Pero no creo que sustituyan al músico, ni al arreglista, ni al productor. Siempre debe haber humano para hacer cosas de humano, aunque la máquina esta nos puede ayudar y nos pueda, pues evidentemente, agilizar, adelantar el trabajo, pero nunca reemplazar. No creo que un gran artista internacional, no voy a decir ningún nombre, porque un artista del mainstream se base en Suno, teniendo un grupo de trabajo de músicos profesionales que hagan pues exactamente la canción que él quiere para su estilo, aunque, Miguel, y esto me da un poquito de cosa decirlo, esta tecnología tiene 3 años y ya está así. Dentro de 10 no sabría qué decirte con esto al respecto. No sé si da miedo o esperanza, no lo sé. Déjame que ponga esa música, vamos a estar 2 o 3 minutitos escuchándola. Algún día la vamos a poner toda entera, porque ya te digo, a mí me parece increíble lo que dice, el texto que va por encima, y simplemente dijiste espacio en no, solo cuando el túnel, ¿no? Era la frase que tú le dijiste a la máquina. Y después, claro, le di el contexto del programa de misterio, espacio en blanco, pum, pum, y ya ella hizo el trabajo. Y yo creo que hablando contigo tardé como 5 minutos, ¿no?, en mandártela, ¿no? Yo creo que menos.
Vamos a escucharlo un segundito, unos cuantos minutitos para atentos, escuchad, porque esto es lo que se puede hacer ahora con la inteligencia artificial. Veremos lo que se puede hacer enseguida. Cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad, cuando el miedo habla bajo y la esperanza quiere callar, cuando tiemblan las manos y el alma empieza a dudar, es cuando puede volver otra vez la luz a despertar. Y aunque el frío del silencio quiera todo derrumbar, aunque el peso de la noche no te deje respirar, hay un fuego pequeñito que se niega a descansar, una chispa entre las sombras esperando regresar, porque incluso las estrellas necesitan oscuridad para demostrarle al cielo que nacieron para brillar. Solo cuando el está en la más absoluta oscuridad, es cuando vuelve la vida y aprende a respirar, cuando el corazón herido se atreve a caminar y las lágrimas del alma empiezan a sanar. Y después de tanta sombra, después de tanto esperar, la luz rompe las cadenas y vuelve a iluminar, porque nadie está perdido si aún puedes soñar, y hasta el eco más vacío puede volver a cantar. He visto noches eternas disfrazadas de final. Increíble, increíble, ¿eh? Oh. ¿Te gusta? Sí, además la canción es muy bonita, ¿eh? Es ideal para que yo la cante en algún congreso de los vuestros. Debes de cantarla. A lo mejor, casi seguro, va a estar con nosotros Abraham Sevilla en esos congresos que hacemos de vida después de la vida, y deberás de cantarla. Déjame que escuchemos un poquito más, porque es increíble cómo ha captado todo. Hay mucha alma tuya ahí, yo creo también. La máquina se debe unir con el artista, ¿no? Sí, bueno, dicen que, claro, como tú tienes una cuenta, como todas las cuentas son independientes y únicas, y tú le vas pidiendo canciones y letras, la máquina también aprende de los gustos tuyos. Va conociéndote. Entonces, claro, mi cuenta tiene que ser diferente a la de otro, y la del otro a otro. También tiene su magia esto. Tiene su magia. Vamos a escuchar un poquito más. Procurando tus alas, solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad, es cuando vuelve la fuerza, la fe y la claridad, cuando el alma reconstruye su propia libertad y descubre entre cenizas una nueva oportunidad, porque después de la tormenta siempre descansa el mar, y después del largo invierno la primavera vendrá. La noche jamás es eterna, aunque parezca verdad, pues incluso en el silencio la luz siempre encontrará la forma de regresar. Toma ya. Tengo a dos Rodrigos aquí, solamente me falta Díaz de Vivar, el Cid, que yo creo que les está gustando también. Increíble, Abraham, de verdad. Increíble. Totalmente. Debes de tocarla. Los músicos, aprovechar los músicos buenos, toda esta técnica, porque esto nos arrolla, sino que si queremos ir en contra de ello nos va a tirar y va a acabar con nosotros, ¿no? Hay que aprovechar toda esa inteligencia, ¿no? Tenemos que pensar que tenemos que coexistir las dos inteligencias, es que no nos queda otra. Yo pienso también que se va a valorizar más la música en directo, la música real de humano que canta a un humano.
Yo creo que eso se va a valorizar más, Miguel, porque claro, que se democratice toda la música, vale, está bien, que todo el mundo pueda hacer canciones sin ser músico, está muy bien, y para ayudar a los músicos también, está bien, pero llegará un momento en que estas canciones tan fáciles, que se hagan tan rápidas, pues al final perderán un poquito perderán caché, como digo yo, y al final vas a agradecer ver a un humano cantando en directo y esa frecuencia natural que tenemos, por ese megahercio mágico que estamos conectados todo el mundo, al final se va a imperar, ¿no? el humanismo. Y creo que esto... Sí, dime. Sí. No, que creo que esto es una herramienta más que ahora viene muy loca y está todo el mundo como guau, pero llegará a normalizarse. Y ojalá se quede ahí, en una normalización de herramientas, como se quedó el autotune, o los vocoders, o yo qué sé, o los sintetizadores. Pero hay mucha alma tuya ahí. Si alguien quiere saber algo más de tu trabajo, ¿cómo se puede poner en contacto contigo? Bueno, Miguel, yo tengo varias redes sociales, pero en la que estoy más activo es la de Instagram, que soy Abraham Sevilla 101, palo cero palo. Abraham Sevilla 101. Echad un vistazo a este personaje que es un genio increíble. No eres un músico muy famoso como español, ¿no? No, gracias a Dios no, Miguel. No quieres serlo. Gracias a Dios. No, uy, ¿qué dices? Yo soy el más famoso de mi barriada. Con eso te conformas, ¿no? El de tu casa. Sí. Y ya demasiado para mí. Yo quiero pasar de puntilla, no quiero hacer ruido. Sin embargo, ahí estabas con Pat Metheny, con el guitarrista de Guns N' Roses, produciendo, que no quiero decir a qué artista estás produciendo música ahora. Ahí está, y gente como tiene que ser, con alma, oyentes del Espacio en Blanco. Sí, señor, soy blanquito, sí. Un abrazo fuerte, infinito, te queremos, espero meterme en tu estudio algún día y que disfrutemos haciendo música juntos. Ojalá, os quiero mucho a todos y enhorabuena, Miguel, enhorabuena por tu vida, por tu obra y por tu legado. Lo que me has dicho. Terminamos con esa musiquita. Fuerte abrazo, chato, te veo prontito. Venga, hasta pronto, gracias. Dios. Si el alma empieza a dudar, es cuando puede volver otra vez la luz a despertar. El universo de los misterios llega a la Feria del Libro de Madrid. Este sábado 30 de mayo a las 6 de la tarde en el Parque del Retiro tienes una cita con nosotros en el stand de Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio te espera. Radio Nacional de España. La radio por delante. ¿El Orient Express? Toda mi vida había soñado con viajar en ese tren. Esta semana en Documentos, Agatha Christie, el enigma de la mujer feliz. Tenía la capacidad maravillosa de la escritura. La arqueología es una búsqueda de pistas como los policías de la antigüedad. Ella fue una mujer que se hizo haciendo. El que no hace no tiene nada que contar. Muy adelantada a su tiempo. ¿Dónde está Mrs. Christie? La podemos ver con unas tablas bastante imponentes, surfeando con su marido. Documentos, en la medianoche del domingo al lunes. Radio Nacional de España. Y cuando quieras en RNE Audio. Lo que quieren sus lectores es entrar en ese mundo ordenado absolutamente hasta el final. Radio Nacional de España. Ha leído la maldición. ¿Se atreve a desafiarla? Viajamos al pasado. Vuelva y entiérralo donde lo encontró. Para mostrarte los misterios de nuestro futuro. ¿Te unes a la aventura? Examinaremos el cofre juntos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Esta música indica que nos ponemos de viaje de nuevo. Próximo destino, las Islas Canarias. Y hay algo allí que se está preparando absolutamente genial y vamos a hablar con uno de sus responsables. ¿Ya estás nervioso, Maiko? Ya me conoces, Miguel, un poco. Sabes que a mí todo esto me pone un poco con nervios, sí. ¿Cómo me conoces? Por eso te lo digo, estarás nervioso. Estuvimos el año pasado, fue un éxito increíble y quieren que repitamos, ¿no? ¿Queréis que repitamos? Así es, como bien dice Miguel, el año pasado pues tuvimos la fortuna, la suerte de poder celebrar la primera edición de Lagunas del Misterio
en el Teatro Leal de la Laguna, y que fue un éxito, como bien dice, rotundo, con un lleno hasta la bandera, con un público con ganas de disfrutar del Espacio en Blanco y de sus contenidos. Y bueno, allí te lanzamos un guante en directo ante todo el público y no lo dudaste en ningún momento, y bueno, y aquí estamos metidos. Parece que fue ayer en la segunda edición de Lagunas del Misterio. Sí, señor, parece que fue ayer. Día 13 de junio, atentos los canarios y la gente que quiera venir a vernos día 13 de junio en el Teatro Leal de la Laguna. Vaya sitio tan bonito, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Hace poco también se celebró una fecha importante, un aniversario muy importante, y es uno de los edificios más nobles de la Laguna y de la isla, la verdad que sí. Aparte de la Laguna, una ciudad absolutamente llena de rincones y mágicos, inquietantes, y ahí vamos a regresar día 13 de junio, repito, Teatro Leal de la Laguna. ¿A qué hora comenzamos? Pues Miguel, si todo va bien, lo estipulado que tenemos es que a partir de las 7 de la tarde, pues a partir de las 6:30 abrimos las puertas, pues para que poco a poco la gente se vaya sentando en sus localidades cómodamente. Y bueno, por cierto, que estarán, en lo que se van sentando, estará amenizado pues por la banda sonora que va a estar durante todo el recorrido de la jornada, que vendrá de la mano del artista tinerfeño Resonance, pues que creará unas atmósferas pues idílicas para la ocasión. No solamente hacemos el programa, sino que a veces lo adornamos con música y con otra serie de actividades, y en esta ocasión va a volver a ser así. Dime algunos de los invitados que van, porque viene de la península alguien que a mí la verdad que me sorprende mucho. Pues sí, la verdad que entre otros contertulios que vamos a tener, pues vamos a tener el honor de contar con el científico del CSIC, Alex Gómez Marín, que es doctor en física teórica y neurocientífico, pues que, como bien sabes, pues tuvo una experiencia SM, y que eso le transformó totalmente su vida. Y a partir de ahí, pues mira, se ha especializado, es un entusiasta de todo del tema de la conciencia, que lo está estudiando ahora, y va a ser nos tiene que contar cosas muy, 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 muy interesantes, que además, si a eso le sumamos a que es un apasionado del mundo de la ufología y del ovni, pues te puedes imaginar todo lo que nos puede contar. Fíjate lo curioso que es gente científica que no estaba en estos temas. Cada día se están uniendo más científicos a este mundo nuestro. Tuvo esa CM, como tú dices, le cambió la vida, se puso a estudiar cuestiones de la conciencia, ha revolucionado a todos los científicos que de vez en cuando le dicen, tú estás un poco loco, y ahora está también, no solamente con el mundo de la conciencia, sino con el mundo de los ovnis. Yo le dije, ¿por qué no te vienes? Y Maiko y algunos amigos de Canarias seguro que te llevan a lugares donde hay cosas muy extrañas. Seguro que sí, seguro que tienen que ver con los ovnis. Así que ese va a ser uno de ellos. Y hoy me ha confirmado alguien, un artista multidisciplinar que llega desde La Gomera, Juan Mesa, que va a ser algo también increíble. Sí, eso es algo que nos ha llegado de última hora, como bien nos comentas, y va a ser fascinante porque Juan Mesa, que es un artista, un músico en su faceta pues musical, pues va a presentarnos una canción, un tema que pretende próximamente, a través de un radiotelescopio, pues lanzarlo hacia el universo, y bueno, con la posibilidad y las ganas de que algún ser vivo, pues en algún lugar recóndito, algún día pues la llegue a escuchar. Es algo fascinante, la verdad. Eso es parte de lo que os espera en Canarias. Alex Gómez Marín, Juan Mesa, habrá también cuestiones de los aborígenes guanches con cosas que tomaban y muchas más sorpresas. Dime, forma de contacto, repetimos, día 13 de junio, sábado, a partir de las 6:30 de la tarde, hora canaria, estaremos allí y haremos el programa con otro montón de sorpresas. Forma de contacto, por si la gente... Bueno, ya me han dicho que había gente ya que estaba adquiriendo su localidad, y una pequeña cantidad que hay que abonar, precisamente para que... El año pasado hubo mucha gente que reservó, luego no vinieron, para controlar un poco eso y que el teatro se llene y no se pierda nadie el programa y todas las actividades. Pero forma de contacto y donde puedan conseguir su entrada. Pues sí, Miguel, igual que se hizo el año pasado, pueden adquirir sus entradas y en la propia página del Teatro Leal, que es teatroleal.es, o a través también de la página de planetcaravan.es,
planetcaravan.es, que es también pues donde pueden ahí tener un poquito más de información de las jornadas y adquirir también sus invitaciones, sus entradas. planetcaravan.es y en el Teatro Leal ahí podéis informaros. Os esperamos a todos los canarios y los que queráis venir de diferentes partes para disfrutar una vez más del espacio en blanco y de la magia de esas islas. Michael, un abrazo fuerte, te veo prontito, nos vemos enseguida para vivir aventuras, ir al barranco de Badajoz, estar en la laguna, subir al Teide si podemos y disfrutar de lo que hay de bueno ahí en esas islas. Otro grande para ti, todo tu equipo y por supuesto para todos los oyentes, y nos vemos muy prontito en la laguna, en el Teatro Leal. Un abrazo muy grande. Fuerte para ti, no faltéis esa cita, sábado 13 de junio en el Teatro Leal de la Laguna a partir de las 6:30, el espacio en blanco vuelve a volar a las islas. Hola, espacio en blanco otra vez. Somos Sara y Saúl y nos gusta escuchar algunos de sus programas. Son muy interesantes. Espacio en blanco en la Feria del Libro de Madrid. Sábado 30 a las 6 de la tarde. En el Parque del Retiro. Tienes una cita con nosotros en el stand de Radio Nacional. Tu cita con el misterio te espera. Llegan más misterios. Una nueva voz se une a nosotros. Se encarga de hacerlo nuestro compañero Juan Gómez. Hoy con una voz un poco así resfriada. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, un poco resfriado, pero ya sabes que los misterios siempre nos acompañarán, incluso con esta voz. Sí, señor. Además, bueno, no, iba a decir una cosa que no puedo decir. Creo que nos vas a hablar hoy de apps, eso siempre me ha sonado muy raro, aplicaciones que se están desarrollando para poder hablar con los muertos. Efectivamente, ya sabes que hoy en día la tecnología se está sumando cada vez más pues a todo tipo de cuestiones que podamos hacer, ¿no? Y una de ellas, y aquí la inteligencia artificial, la famosa inteligencia artificial también tiene mucho que decir en este aspecto, se suma a esto de hablar con los muertos, pero no como imaginamos, ya verás hoy, habrá sorpresas. Hace tiempo hablamos de un aparato, la Spirit Box. ¿Tiene que ver algo parecido a esto? Claro, esta es la primera sorpresa, porque cuando pensamos en hablar con los muertos, quizá pensemos en la Ouija. Ojo, también hay la que se denomina la Ouija electrónica. También hay aplicaciones que, pueden simular el hecho de contactar o puede que no, con algún tipo de entidad que aparezca. Y la Spirit Box es un ejemplo. Lo que pasa es que esto es diferente. Aquí no se trata de comunicarse con el alma del difunto, exactamente. Se trata de crear a alguien que ya ha fallecido a través de la app y poder hablar directamente con esa persona siendo lo más realista posible. Y aquí es cuando viene lo verdaderamente alucinante. ¿Tiene que ver esto con las nuevas tecnologías de inteligencia artificial que tú estás ahí manejando? Sí, lógicamente, porque es tenemos que pensar que ya forma parte de nuestro mundo, hay que adaptarse y hay que saber utilizarlo, pero fíjate, para que te hagas una idea, tiene que ver con esto que vamos a escuchar. Yo creo que a ti y a todos nuestros amigos le va a sonar la voz de una persona diciendo una frase que nunca ha dicho, y esto es muy curioso. Si te parece, lo escuchamos. Érase una vez, en una tierra lejana, una pequeña aldea enclavada entre colinas ondulantes y un río resplandeciente. Cada mañana el sol salía sobre las colinas, bañando los campos con un resplandor dorado. Un equilibrio perfecto entre trabajo y diversión. ¿Dices que se parecía a mi voz? Eso es lo que he pretendido, ¿no? Clonar tu voz. Hay que decir que con una técnica mucho más depurada se consigue un resultado mucho mejor. Pero fíjate, la idea de poder clonar tu voz como la de cualquier otra persona hace que haya la posibilidad de poder hablar con esa persona, escuchar su voz y que ésta nos responda de forma coherente, incluso después de muerta. Wow. ¿Hay una aplicación que hace este tipo de cosas?
Sí, lo primero tengo que decir que esto no se trata de hacer publicidad ni mucho menos, es simplemente la curiosidad de este tipo de cuestiones y ojo porque luego también podemos hablar de, bueno, no sé si decir ciertos peligros que pueden estar asociadas a estas aplicaciones, así que siempre ese punto de duda respecto a esto. Hay una aplicación que se llama Hear Them, que sería algo así como escucharles, es una aplicación que creó un hombre llamado Brian Manson, fíjate, después de perder a su padre a los 8 años, porque él había olvidado cómo sonaba su voz, la voz de su padre, pero ya no solo eso, sino que tampoco recordaba las cosas que le decía, así que decidió hacer una cosa, coger fragmentos en grabadoras, en diferentes vídeos que tenía de su padre y hacer que una inteligencia artificial hablara, es decir, metiendo una serie de textos, hablara como lo haría su propio padre y escuchar esas cosas, fíjate, que quizá le dijo de pequeño pero que ya no se acordaba. Algo así como texto a voz, pero con la voz de alguien que ha fallecido, Miguel. Y hay incluso una aplicación que se está utilizando en museos y en funerales. Así es, en museos y en funerales. Y hablando de funerales, me gustaría que escucháramos un fragmento de un funeral donde, para poner en contexto, tenemos que pensar, pues un funeral, se está enterrando en ese momento el féretro de la persona fallecida, están todos los familiares y amigos alrededor, y de repente escuchan dentro del ataúd una voz que dice, ¿qué hago aquí? Sacadme de aquí, incluso llega a decir en forma jocosa, aquí huele a caca de perro, lo cual es muy curioso, y tiene que ver quizá con lo que se está preparando en este tipo de cuestiones. Vamos a escucharlo. Hello? 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 Let me out! Where the fuck am I? Hello? Hello? Let me out! It's fucking dark in here! Where the fuck am I? Is that the priest I can hear? The fuck? Let me out! Hello? Hello? Fuck the man! Lo decía en inglés, no hemos entendido mucho, pero había gente que se reía. Sí, porque lo que estaba diciendo era, hola, hola, ¿quién me ha metido aquí? Por favor, sacadme de aquí, decía, que aquí huele a caca, ¿qué es esta caja? Y entonces, claro, como lo decía de forma muy humorística, cambió el tono fúnebre de ese mismo entierro, escuchando la voz de la persona que ya había fallecido. Y fíjate, en este sentido, hay una aplicación que se llama Story Files que se está utilizando en museos y en funerales. Es algo muy interesante, verás, la persona graba una serie de respuestas, que pueden ser 100, 200, las que quiera, mientras está viva. Se pone delante de una cámara y se graba respondiendo, bueno, pues una serie de preguntas que, imagino, quizá después de muerto, haya personas que tengan interés en averiguar. Bueno, pues tras su fallecimiento, tanto en museos con personas fallecidas, pero de relevancia, como en funerales, los amigos, los familiares se pueden colocar delante de una pantalla, ver a esa persona en la pantalla, preguntarle lo que sea y inmediatamente responder. ¿Tú te imaginas, Miguel, que quizá, no sé, pues no hayas tenido, no hablo por ti evidentemente, pero quizá unos de nuestros amigos, una no demasiado buena relación, quizá con un familiar, y quiera preguntarle alguna cosa que, bueno, que nunca le pudo preguntar o no se atrevió? Pues esto lo permite y lo hace de forma real con la persona fallecida delante de aquel que está ya hablando con un muerto. Eso que hemos escuchado en inglés y esas risas no era una voz de un muerto, ¿no? Era creado con inteligencia artificial. Era una voz que el propio fallecido había grabado previamente y había creado un dispositivo, pero eso es el inicio de lo que próximamente va a venir, y son este tipo de cuestiones, el poder estar delante de un féretro y al mismo tiempo tener la posibilidad de hablar, como ya se está haciendo a día de hoy, con esa persona fallecida, pero a través de una aplicación o a través de la inteligencia artificial. Algo absolutamente alucinante. Increíble. Hay otra aplicación que se llama Hereafter. ¿Cómo funciona? Sí. Algo así como aquí después, ¿no? Pues fíjate, porque esta aplicación lo que permite al usuario es grabarse a sí mismo contando toda su vida.
contando su infancia, sus experiencias, su trabajo, sus gustos, sus aficiones, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que aporta mucha información a esta aplicación. ¿Qué es lo que provoca todo esto? Bueno, pues cuando el usuario fallece, alguien puede tomar esta aplicación y hablar con ella como si estuviera hablando directamente, en este caso con la persona fallecida, porque tiene gran cantidad de información y además la inteligencia artificial hila de manera extraordinaria toda esa información que ha dado la persona antes de morir para que tenga la sensación real, un familiar o un amigo, de que está hablando con el espíritu de un muerto. Increíble lo que se está haciendo. Creo que hay otra aplicación llamada Two Way. Sí, Two Way, es efectivamente. Esta la crea un actor que se llama Callum Worthy, es un actor de Disney, y la crea, fíjate, a través de algo que es alucinante. Es la tecnología más avanzada que se está realizando a día de hoy en cuanto a inteligencia artificial, porque lo que hace es crear un avatar directamente de la persona fallecida y la inteligencia artificial interpreta en tan solo 3 minutos cómo es su personalidad, su forma de moverse, su forma de comunicarse. Y fíjate, creó un increíble, vamos a decir que sponsor, en donde se veía a una mujer que estaba embarazada, hablaba con un avatar de su madre ya fallecida, pero ese avatar les acompañaba cuando el niño crecía, incluso cuando ese niño ya era adulto y tenía sus propios hijos. Algo tremendamente alucinante. Sin embargo, fíjate, lo han calificado como demoníaco, deshumanizante, e incluso han hablado de esta aplicación como el peor invento posible. Wow. Casi terminando. ¿Todo esto se podría llevar del móvil a un robot que interactuara como un ser querido fallecido? Efectivamente, fíjate, hay una empresa en España que ya está creando cabezas robóticas para acompañar a gente mayor, y son cabezas que tienen texturas, que tienen aspecto humano y además con inteligencia artificial reaccionan de manera emocional con la persona. Bueno, pues seguramente que lo has visto, y nuestros amigos también, estos robots humanoides que se mueven prácticamente como un humano, ya y prácticamente es indistinguible, ¿no?, los movimientos de un humano con algunos de estos robots. ¿Tú te imaginas uno de estos robots con una tecnología de simulación de tejido, con expresiones, con textura de piel humana cada vez mejor? ¿Te imaginas tener un humanoide con el aspecto, los movimientos de un ser fallecido en tu casa? Escuchar su voz real, además, comunicarte de forma natural, como esa misma persona lo hace. A mí eso me da escalofríos, Miguel. Y a mí también, Juan, a mí también. En fin, mejórate, prepárate para los siguientes capítulos que nos llegan, y forma de contacto contigo si quieren contarte, relatarte alguna experiencia. Pues rápidamente, a través de mi perfil en Facebook, Juan Gómez Ruiz, pueden enviarme un mensaje directo, o a través del email dedicado al programa, juangomez_gmail.com. Historias que compartimos con todos. Que siempre será un placer aquí en el Espacio en Blanco, o en ese otro podcast, Terror en Blanco. Así es. Fuerte abrazo, mejórate, como te digo. Hasta prontito. Sí, señor. Fuerte abrazo, Miguel. Hasta prontito. Es el momento de cerrar momentáneamente el Espacio en Blanco, pero volvemos en breve. A partir de ahora ya nos ponemos a preparar las próximas citas y os necesitamos. Ya sabéis, próximo sábado a partir de las 18 horas, las 6 de la tarde, estaremos en la Feria del Libro, en el stand de Radio Nacional. Allí os esperamos para un programa muy especial. Luego, si no venís a vernos, lo podéis escuchar en el horario habitual aquí en vuestra casa. Con el deseo de que llegue la paz a este planeta nuestro, os dejamos con algo muy especial. Hasta las 3, algo de música de esa hecha con la inteligencia artificial. Fijaos un poco en la letra de la canción. Después llegan nuestros compañeros y luego David Sierra con Cruce de Cables. Feliz semana, nos encontramos en este Espacio en Blanco, abierto a todos.